Hola y bienvenido a este nuevo video donde estamos viendo a profundidad lo que es la arquitectura Java EE. Mi nombre es Marcos Jara, te invito a suscribirte al canal para poder aprender más sobre esta maravillosa arquitectura que es la plataforma Java EE, y el día de hoy te quiero hablar un poco más sobre las clases de Sessions Beans del tipo Stateful, que son aquellas clases que nos ayudan a crear lógica de negocios dentro de nuestra aplicación, las cuales mantienen estado entre una petición y otra. Muchas veces necesitamos crear o almacenar valores que van acumulándose a lo largo del tiempo o en diferentes pasos. Seguramente ya te habrá pasado que, por ejemplo, necesitaste en algún momento incorporar dentro de tu aplicación una funcionalidad que vaya recolectando los datos de los usuarios en diferentes pasos. Entonces, paso 1, paso 2, y a medida que van pasando los pasos te vas recuperando, te vas almacenando esos datos del usuario. Y una vez que él llega a la pantalla final, entonces allí, una vez confirmado, eso guardar o confirmar allí sí en la base de datos. Entonces, para eso justamente es lo que nos ayuda la clase Session Bean Stateful, pues nos permite crear o mantener valores en variables de su instancia, de tal manera que nosotros podamos utilizar esos valores de las instancias en las diferentes invocaciones que vamos haciendo. Entonces yo te voy a mostrar hoy lo que es el ciclo de vida de un Stateful Session Bean, y después vamos a ver eso, cómo lo podemos entender a través del ejemplo, ¿ok? En un video anterior ya te estuve explicando lo que es el ciclo de vida de un stateless, y teniendo en cuenta ese ejemplo, vamos a ver ahora que en el Stateful prácticamente se tiene inicialmente la misma configuración, es decir, en los mismos estados, pero en el Session Bean adicionalmente tengo otros estados también que tengo por considerar. Entonces, en primer lugar, cabe destacar que una clase Stateful Session Bean es una clase conversacional, ¿ok? Porque nos permite mantener una comunicación entre el cliente y el servidor, de tal manera que entre varias invocaciones yo pueda ir acumulando datos en el servidor. Y como el Stateful nos permite realizar las acciones en diferentes pasos, entonces cabe recordar o destacar que un Stateful es, digamos, orientado hacia un usuario en particular. Es decir, se va a crear una instancia por cada usuario que vos tengas dentro de la aplicación, lo cual, como ya te estarás dando cuenta, eso puede llegar a consumir muchos recursos si no se utiliza debidamente y de manera controlada. Entonces, no tenemos que abusar de esta clase y lo tenemos que utilizar solamente para operaciones muy críticas donde realmente haga falta esa forma de ejecución en diferentes pasos. Muy bien, considerando para iniciar que nuestra clase no existe, es decir, no tiene ningún estado todavía, a partir de allí se crea una instancia del objeto similar a como había sido en la clase Stateless. Ok, entonces a partir de la primera invocación de la clase, ok, se va a inyectar las dependencias en la clase y se va a ejecutar el método postConstruct, al igual que también como se hacía con la clase Session Bean del tipo Stateless. Ok, entonces la clase Stateful también se almacena dentro de un pool, y eso es más que lógico porque justamente el Stateful tiene que mantener los valores de las variables que nosotros vamos teniendo dentro de la instancia de la clase. Entonces, una vez que esa clase Stateful se encuentra dentro del pool de Stateful, a partir de allí ya se va a ejecutar el primer método, y los siguientes métodos que se van a ejecutar van a ser invocados también ya directamente a partir del pool. Entonces se va a crear una instancia de nuestra clase Stateful, se va a almacenar eso dentro de un pool, y a partir de allí las siguientes invocaciones que vamos haciendo se va a recuperar esa clase del pool para invocar o para ejecutar las siguientes operaciones. Hasta aquí no hay nada diferente de lo que ya habíamos visto para la clase Stateless, salvo que la instancia, como ya te comenté, se crea en esta clase Stateful para cada usuario, y en la clase Stateless se creaba para todos los usuarios, se creaba una sola instancia. Muy bien, entonces eso nosotros podemos verlo aquí. Aquí yo tengo una clase Facade que está con la notación Stateful, ok. Y aquí el nombre también le cambié un poquito para que sepamos que realmente esto se trata de una clase Stateful. Muy bien, a diferencia de una clase Stateless, el Stateful permite crear atributos dentro de la clase.
porque es dentro de este atributo lo que yo voy a ir almacenando los valores entre los diferentes estados que vaya siendo invocado esta clase. Yo puedo tener diferentes atributos aquí y yo puedo tener diferentes tipos de datos aquí. Yo lo que hice ahora fue crear un solo atributo porque el objetivo es solamente demostrarte, y lo que te quiero demostrar es cómo en diferentes invocaciones yo voy a ir almacenando valores dentro de esta instancia del atributo cuenta que tenemos dentro de nuestra clase Stateful, y cómo eso van a ir persistiéndose entre una petición y otra. Aquí tenemos nuestra anotación normal, que es nuestra inyección de dependencias de la clase Entity Manager, ¿ok? Y aquí tenemos un método que es el método insertar, el cual se va a servir del atributo cuenta que yo tengo dentro de la clase, y el cual yo voy a ir llenando entre las diferentes peticiones que yo voy haciendo. Entonces, dentro de la clase FacadeBean, como este atributo es privado, entonces yo le agrego los métodos getter y setter para poder trabajar utilizando esos métodos de acceso y de consulta de datos, ¿ok? Entonces allí lo que hacemos es crear un servicio REST, simplemente como te comenté, para probar, y lo que voy a hacer es cargar los valores dentro del atributo cuenta, que es este atributo que está aquí, entre diferentes invocaciones. Es decir, aquí por ejemplo yo voy a utilizar la instancia de la clase FacadeBean, que sería un stateful, para setear la primera vez una instancia de un nuevo objeto en el atributo cuenta que yo tengo aquí. ¿Ok? Entonces en esta cuenta lo primero, o la primera tarea, la primera acción que voy a hacer es inicializar aquí mi atributo. ¿Ok? Aquí yo ya estoy haciendo una invocación de un método de la clase Facade. Si mi clase no fuera una clase stateful, esto que está aquí, en la siguiente invocación que yo hiciese, esto ya se perdería. Sin embargo, como es un stateful, él me permite la siguiente vez volver a ejecutar un método de la clase, que es un stateful, y recuperar el atributo que en una invocación anterior yo ya había seteado con una nueva instancia, y a partir de allí, a partir de ahora, instanciar los valores dentro de aquel atributo cuenta que tengo dentro de mi clase. ¿Ok? Entonces, aquí hay una petición y aquí hay otra petición. ¿Ok? Tengo una petición y aquí tengo otra petición. Entonces, fíjate que entre una petición y otra, yo puedo ir haciendo diferentes pasos sobre el atributo que yo tengo dentro de mi FacadeBean. Entonces, aquí yo le coloco como una descripción, simplemente para saber que yo estoy haciendo una invocación 1, pero en realidad yo ya estoy haciendo, aquí ya estoy haciendo dos invocaciones. Esta podría ser ya la invocación 0, porque cada vez que yo utilizo mi instancia de mi clase FacadeBean, que en este caso es un stateful, te vuelvo a repetir para que no lo olvides, cada vez que yo hago esto yo estoy invocando a un método de la clase SessionBean. Entonces, entre una invocación y otra yo puedo ir creando los valores dentro de mi clase. A partir de allí, la siguiente operación sería setear el titular, ¿ok? Siempre recuperando el atributo que yo tengo allá almacenado, ¿ok? Recordemos que el estado de la variable que él está, digamos, manteniendo entre una petición y otra, viene a ser el estado de este atributo que yo tengo aquí, ¿ok? Entonces, aquí yo voy cargando después la moneda. Por supuesto, voy seteando antes la moneda, voy cargándole un código, luego le seteo a la misma variable o al mismo atributo cuenta, le seteo la moneda, y lo mismo hago posteriormente con el banco. ¿Ok? Entonces tengo la ejecución de varias peticiones aquí. Si yo observo ahora mi base de datos aquí en la tabla cuentas, le doy visualizar, vamos a ver que yo tengo solamente dos registros ahora mismo. Entonces, si yo ejecuto este método aquí vamos a ver que para la última versión, aquí para la última invocación, yo no le paso ningún parámetro. ¿Ok? Justamente porque lo que quiero hacer es mostrarte cómo yo puedo ir entre diferentes invocaciones seteando valores en un atributo que yo tengo dentro de la clase, y una vez finalizada la operación, recién allí insertar los datos en la base de datos. Como ya te comenté, este caso de uso lo vas a utilizar o lo vas a aprovechar para aquellos casos en los cuales dentro de tu aplicación o dentro de tu pantalla tengas diferentes flujos o diferentes pasos, en donde en cada paso le vas pidiendo los datos al usuario y recién allá al finalizar confirmas toda la operación, ya guardando o enviando los datos a la base de datos. Entonces aquí lo que yo hago es
trabajar solamente sobre mi atributo cuenta que está dentro de la clase facade bin, el cual es un stateful, y luego al finalizar todo, al llenar todos los valores, allí yo le doy insertar. ¿Qué es lo que yo tengo dentro de mi método insertar? Yo tengo para que él haga un persist, para que él inserte los registros a la base de datos, y luego tengo para que él haga un refresh, para que me recupere a la aplicación la clave primaria que fue generada en la base de datos. Y eso todo él lo hace en base al atributo de la instancia de la clase, es decir, en base a este atributo que yo tengo acá, el cual yo me fui cargando entre diferentes invocaciones. Entonces, si yo ejecuto ahora esto, voy a ejecutar aquí en mi navegador, tengo que copiar aquí la dirección, ok, voy a copiar aquí y voy a pegar en mi navegador y allí le voy a dar un enter y allí podemos ver que él me trae la información del último registro cargado. ¿Por qué me trae la información del último registro cargado? Porque si yo voy a mi presentación, vamos a ver que después de todo, esto lo que hace es retornar lo que viene del método insertar de la clase facadebin. Aquí podemos ver que el método insertar lo que hace es recuperar una cuenta. Y aquí yo le estoy dando return cuenta, que vendría a ser el mismo atributo que yo ya estaba llenando en los diferentes pasos que yo estaba realizando. ¿Ok? Entonces, si observamos ahora nuestra base de datos y le damos aquí un actualizar, podemos ver que el nuevo registro ya fue insertado. Muy bien, no hay que abusar del session bin del tipo stateful, por supuesto, y como ya te comenté, no van a ser raros los casos donde vamos a crear ese tipo de aplicaciones, pero de todas formas está allí y lo podemos utilizar cuando necesitemos. Entonces, hay veces también en los cuales, por ejemplo, vamos a estar utilizando un mismo session bin del tipo stateful, y después vamos a pasar ese tiempo máximo de timeout que él nos proporciona para seguir, digamos, invocando los métodos. Entonces, si nosotros superamos ese timeout, el objeto se va a eliminar y se va a ejecutar el método callback pre-destroy. Pero la session bin del tipo stateful también tiene una opción para hacer un pre-pasivate y un post-activate, para, digamos, dejar en un segundo plano a la clase cuando esta clase no está siendo invocado por mucho tiempo, de forma a liberar la memoria y de forma a cerrar todas las conexiones que están abiertas, con el objetivo de maximizar los recursos y dejarlo disponible para otros usuarios que quieran utilizarlo. Entonces, el pool de conexiones del stateful es diferente al pool de conexiones del stateless. Ok, tenemos a partir de ahora ya dos pools de session bins, una para stateless y otra para stateful, ok, pero cuando nuestro stateful no es utilizado por mucho tiempo, eso se va a pasar, digamos, se va a guardar, digamos, al disco y se van a eliminar de él todas las referencias que se tienen de la conexión y del data source para poder optimizar y liberar la memoria del usuario. Y cuando el usuario vuelva a invocar al método de la clase stateful, va a ser, digamos, activado nuevamente esa clase y puesto en el pool para su posterior ejecución. Ok, entonces nosotros podemos interceptar también los callbacks que son de pre-pasivate y de post-activate para saber, para conocer cuándo dicho stateful pasa a estado pasivo. Ok, el estado pasivo vendría a ser como un estado en donde el objeto está durmiendo, está allí guardado en el disco y no encontrándose en la memoria como para su ejecución. Entonces, si por ahí alguien quiere invocar a un método que se encuentra en el estado pasivo, el servidor de aplicaciones a través de su contenedor JB va a acceder al disco, lo va a levantar, va a activar primero, lo va a colocar en el pool y a partir de allí va a ejecutar. Entonces, cada uno de nuestros estados por donde va pasando el stateful también va teniendo un timeout. Yo voy a tener un timeout para el tiempo, digamos, máximo que él va a esperar entre una invocación y otra. Y yo también voy a tener un timeout entre un tiempo máximo que él va a esperar para que se vuelva a activar el objeto para su ejecución. ¿Ok? Recordamos que cuando existe una excepción del sistema, también el stateful deja de existir, o sea, se elimina de la memoria y se elimina del disco también, ya eliminándose todo su estado, y a partir de allí la siguiente vez que él vuelva a invocar sería como una nueva invocación otra vez, y él va a volver a repetir todo este proceso. Esto muchas veces ocurre de manera totalmente transparente para el desarrollador, es decir, nosotros no tenemos que preocuparnos por saber cuándo él va al pool o cuándo él pasa del pool al estado de pasivo. En la mayoría de los casos esto es totalmente transparente para nosotros. Ahora, es importante saber y es importante conocer, porque muchas veces realizamos operaciones dentro de nuestro sistema y obtenemos comportamiento que no entendemos por qué
nos dan tales resultados. Entonces, conociendo este ciclo de vida es mucho más fácil saber qué implementar y dónde implementar, así como también saber cuáles tipos de Sessions Beans utilizar, si un stateless o un stateful, que es lo que hasta ahora estamos estudiando. Esperando que todo esto te haya ayudado, me despido de vos, no antes sin pedirte que te suscribas al canal si todavía no estás suscrito. A medida que va pasando el tiempo vamos viendo cosas más profundas y más interesantes que nos van a ayudar muchísimo al entender todo el flujo de las aplicaciones que tenemos que tener en cuenta para esta arquitectura Java EE. Eso ha sido todo por ahora y nos vemos en el próximo video.